Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desenterrar proyectos que te dejarán boquiabierto es nuestra especialidad. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en un universo fascinante, un mundo donde la imaginación no tiene límites y donde dos nombres resuenan con fuerza, Kerem y Ande. Si el título del vídeo ya te ha picado la curiosidad, prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos te va a sorprender, y mucho. ¿Están listos para ser inspirados? Porque yo sí, y estoy emocionadísimo de compartirlo con ustedes. Antes de zambullirnos de cabeza en este viaje, quiero hacerles una pregunta que considero fundamental para nuestra comunidad: ¿cuál es el proyecto más inesperado que han visto o realizado en su vida? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Y ya que estamos hablando de cosas importantes, si todavía no forman parte de nuestra familia de suscriptores, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras exploraciones. Únanse a la aventura. Hoy vamos a explorar la increíble sinergia creativa de Kerem y Ande, una dupla que a través de sus proyectos ha logrado desafiar las convenciones, innovar en campos diversos y sobre todo, regalarnos momentos de asombro genuino. No estamos hablando de proyectos pequeños o de baja envergadura. Estamos hablando de ideas audaces, de ejecuciones impecables y de resultados que te hacen replantearte lo que creías posible. Ya sea en el ámbito del diseño, la tecnología, el arte o incluso en propuestas que fusionan varias de estas disciplinas, Kerem y Ande han demostrado ser maestros en el arte de la sorpresa. Para empezar, hablemos de uno de sus trabajos más comentados, que involucra una aproximación revolucionaria a la arquitectura sostenible. Imaginen edificios que no solo se integran armoniosamente con su entorno natural, sino que también generan su propia energía y purifican el aire circundante. Kerem, con su mente analítica y su profundo conocimiento de la ingeniería, y Ande, con su visión artística y su sensibilidad hacia el impacto humano en el planeta, se unieron para concebir un prototipo de vivienda que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que es sorprendentemente factible. El proyecto, que ellos han bautizado tentativamente como biosfera doméstica, no se limita a paneles solares convencionales o a sistemas de reciclaje de agua. Va mucho más allá. Han integrado tecnologías biomiméticas, inspiradas en la naturaleza misma, para crear fachadas que cambian de opacidad según la luz solar, sistemas de ventilación que imitan la transpiración de las plantas y hasta jardines verticales que no solo proveen alimentos, sino que también actúan como filtros naturales de CO2. Lo más sorprendente de todo es cómo han logrado que este enfoque ecológico no sacrifique la estética ni el confort. Las estructuras son elegantes, orgánicas, y la integración de elementos naturales crea un ambiente interior sereno y revitalizante. Viendo las maquetas y los renders, es fácil imaginarse viviendo en un espacio así, donde la línea entre el interior y el exterior se difumina, y donde la tecnología trabaja en sintonía con la vida. Pero no se detienen ahí. Otro de sus proyectos que nos dejó con la boca abierta es una instalación interactiva de arte digital. Aquí, Kerem, con su destreza en la programación y el desarrollo de software, y Ande, con su instinto para la narrativa visual y la experiencia del espectador, crearon algo verdaderamente mágico. La instalación, llamada Ecos del Silencio, utiliza sensores de movimiento y reconocimiento facial para que el público interactúe con proyecciones lumínicas y sonoras en tiempo real. Lo fascinante es que no se trata de un simple juego de luces. La instalación reacciona a las emociones detectadas en los rostros de las personas. Si la instalación percibe alegría, las luces se vuelven más vibrantes y la música adquiere un tono más alegre. Si detecta introspección o tristeza, los colores se suavizan y los sonidos se vuelven más melancólicos, creando un espejo emocional para el espectador. Lo que me impactó profundamente es cómo lograron capturar la sutileza de las emociones humanas en un código y en una experiencia visual. No es solo tecnología, es una profunda comprensión de la conexión entre el ser humano y su entorno, y cómo el arte puede mediar esa conexión. La audiencia se convierte en co-creadora de la obra, y cada visita es única e irrepetible. Es una experiencia que te invita a reflexionar sobre ti mismo y sobre la forma en que nos relacionamos con la información y con los demás en un mundo cada vez más digitalizado. Y si pensaban que eso era todo, permítanme hablarles de su incursión en la educación y la divulgación científica a través de una plataforma de realidad virtual. Kerem, con su pasión por hacer que la ciencia sea accesible, y Ande, con su habilidad para contar historias de manera cautivadora, desarrollaron Explora Mundi VR.
Esta plataforma permite a los estudiantes, desde primaria hasta la universidad, visitar lugares inaccesibles o peligrosos, como el interior de un volcán en erupción, las profundidades del océano o incluso la superficie de Marte. Pero no es solo una visita pasiva. Los usuarios pueden interactuar con el entorno, realizar experimentos virtuales y aprender conceptos complejos de una manera lúdica e inmersiva. Imaginen a un niño aprendiendo sobre la fotosíntesis no leyendo un libro, sino siendo una célula vegetal y experimentando el proceso de primera mano. O a un estudiante de física entendiendo la gravedad al caminar en la Luna. La clave de su éxito aquí reside en la perfecta simbiosis entre la precisión científica, gracias a la rigurosidad de Kerem, y la narrativa envolvente y el diseño de interfaz intuitivo, mérito de Ande. Han democratizado el acceso al conocimiento de una manera sin precedentes, rompiendo las barreras geográficas y económicas que a menudo limitan la educación. Lo que realmente distingue a Kerem y Ande es su capacidad para abordar proyectos de gran envergadura y complejidad con una audacia refrescante. No temen a los desafíos, sino que los abrazan como oportunidades para innovar. Su proceso creativo parece ser una danza constante entre la teoría y la práctica, entre la visión abstracta y la ejecución concreta. Se complementan de una manera que resulta casi envidiable. Donde uno ve un obstáculo, el otro vislumbra una solución. Donde uno propone una idea loca, el otro encuentra la manera de aterrizarla y hacerla funcionar. Sus proyectos a menudo traspasan las fronteras disciplinarias. No se encasillan en un solo campo. Parecen tener un apetito insaciable por explorar las intersecciones entre diferentes áreas del conocimiento y la creatividad. Esto les permite generar ideas que son originales y que a menudo abordan problemas desde perspectivas completamente nuevas. Por ejemplo, en su proyecto de arte sonoro terapéutico, no solo se trataba de crear música para relajar. Kerem con su conocimiento de la acústica y la física del sonido, y Ande con su comprensión de la psicología humana y las artes escénicas, colaboraron con neurólogos y terapeutas para diseñar experiencias sonoras que realmente tienen un impacto medible en la salud mental. Han desarrollado secuencias de sonidos y vibraciones que, según sus investigaciones preliminares, pueden ayudar a reducir la ansiedad, mejorar la concentración e incluso aliviar dolores crónicos. Es un enfoque holístico que integra la ciencia, la tecnología y el arte para el bienestar humano. Además de los ejemplos que ya hemos mencionado, hay un proyecto de Kerem y Ande que me parece particularmente inspirador por su componente social. Se trata de una iniciativa para revitalizar comunidades rurales a través de la tecnología y el diseño participativo. Han creado una plataforma donde los habitantes de estas zonas pueden proponer sus necesidades y desafíos, y Kerem y Ande, junto a un equipo multidisciplinario, les ayudan a encontrar soluciones innovadoras. Esto puede ir desde el desarrollo de sistemas de riego más eficientes para la agricultura local, hasta la creación de herramientas digitales para promover el turismo rural y la artesanía. Lo impactante es su método de trabajo, que pone a la comunidad en el centro del proceso. No imponen soluciones, sino que facilitan que las comunidades encuentren las suyas propias, empoderándolas con herramientas y conocimientos. Ande, con su habilidad para la comunicación y la empatía, juega un papel crucial en establecer la confianza y fomentar la colaboración, mientras que Kerem, con su expertise técnico, se asegura de que las soluciones sean viables y sostenibles. Han demostrado que la tecnología no tiene por qué ser una fuerza que divide, sino que puede ser una herramienta poderosa para la cohesión y el desarrollo social. Otro aspecto que merece ser destacado es su compromiso con la experimentación. Los proyectos de Kerem y Ande rara vez son una copia de lo que ya existe. Hay una constante búsqueda de lo nuevo, de lo que aún no se ha hecho. Esto implica, por supuesto, asumir riesgos. No todos los experimentos saldrán a la perfección, y seguramente han enfrentado fracasos en el camino. Pero su resiliencia y su voluntad de aprender de cada intento es lo que los impulsa hacia adelante. Ese espíritu de pioneros es contagioso y es lo que hace que sus proyectos sean tan emocionantes de seguir. Piensen en su proyecto de materiales inteligentes adaptativos. Kerem, fascinado por la ciencia de los materiales, y Ande, con su visión del diseño de producto, se propusieron crear materiales que puedan cambiar sus propiedades en respuesta a estímulos externos. Estamos hablando de textiles que cambian de color según la temperatura, o de estructuras que se autorreparan ante pequeños daños. Esto tiene implicaciones enormes en campos como la moda, la construcción y la medicina. Imagine. Ropa que se adapta a las condiciones climáticas,
o edificios que se vuelven más resistentes con el tiempo. Su enfoque no es solo crear el material en sí, sino pensar en cómo se integrará en el mundo real, en cómo mejorará la vida de las personas. Y volviendo un poco al tema del arte, su proyecto de realidad aumentada para esculturas públicas es simplemente asombroso. Han desarrollado una aplicación que, al apuntar un dispositivo móvil hacia ciertas esculturas, permite ver versiones animadas de las mismas, o incluso descubrir historias y contextos relacionados con su creación. Ande, con su talento para la narrativa, concibe las historias detrás de cada obra, mientras que Kerem, con su habilidad para la programación, da vida a estas narrativas a través de la realidad aumentada. Esto transforma la experiencia de visitar un museo o un espacio público, añadiendo una capa de interactividad y descubrimiento que antes era inimaginable. Han logrado, en definitiva, hacer que el arte sea más accesible, más interactivo y más relevante para las nuevas generaciones. En resumen, Kerem y Ande son una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la innovación y la creatividad. Han demostrado una y otra vez que la colaboración, la audacia y una visión clara pueden llevar a la creación de proyectos verdaderamente sorprendentes. Desde la arquitectura sostenible hasta el arte interactivo, pasando por la educación inmersiva y las soluciones para comunidades rurales, su huella es inconfundible y profundamente inspiradora. Nos han recordado que los límites solo existen en nuestra mente y que, con la combinación adecuada de talento, pasión y trabajo duro, es posible materializar incluso las ideas más audaces. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en este recorrido por los proyectos de Kerem y Ande. Espero que hayan quedado tan impresionados como yo. Su trabajo es un testamento del poder de la imaginación humana y de la increíble capacidad que tenemos para crear un futuro más interesante, más sostenible y más hermoso. Me encantaría saber qué proyecto de los que hemos mencionado les ha parecido más fascinante y por qué. ¿Hay algún otro proyecto de Kerem y Ande que conozcan y que crean que deberíamos haber incluido? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Su opinión es valiosísima para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que realmente les interese. Y ahora, el momento que todos esperaban. Si este vídeo te ha inspirado, te ha hecho pensar o simplemente te ha sacado una sonrisa de asombro, por favor, no seas tímido. Dale a ese botón de me gusta. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si crees que alguien más podría beneficiarse de conocer el trabajo de Kerem y Ande, comparte este vídeo con tus amigos, familiares, colegas, con quien creas que pueda disfrutarlo. Y si aún no lo has hecho, este es tu llamado final para unirte a nuestra creciente comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y forma parte de esta aventura en busca de los proyectos que te sorprenderán. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas por descubrir. Hasta entonces.